¿Qué pasaría si intentas conocer al Dios de la Biblia, pero te das cuenta de que realmente no hay un Dios de la Biblia? Porque resulta que los cristianos copiaron de otras historias para hacer su religión. Y esa es la afirmación que muchos escépticos hacen, que los cristianos copiaron de creencias paganas o religiones de lugares cercanos a los pueblos donde ellos estaban para luego incluirlos en el cristianismo. ¿Y cómo podemos responder? Primero, la verdad es que, podemos decir que sí hay algunas similitudes entre algunas historias bíblicas y mitos antiguos. Pero para empezar, el simple hecho de que haya ciertas similitudes entre historias no prueba absolutamente nada. Recordemos el hecho básico de que la experiencia humana es similar, ¿verdad? Todos los seres humanos estamos preocupados por comer, por sobrevivir, todos sufrimos los desastres naturales. Así que es realmente iluso esperar que no haya ningún detalle similar entre todas las historias a lo largo de toda la historia de la humanidad, de todas las diferentes culturas. Nuestras vidas no son tan diferentes, ¿verdad? Y eso es especialmente cierto cuando tenemos culturas que además de que comparten una zona geográfica similar, incluso puede ser que compartan historia y hasta puede ser que estén relatando eventos similares o hasta incluso el mismo evento sin que uno sea necesariamente una copia del otro. Pero la verdad también es que incluso aunque hubieran similitudes innegables con historias que preceden a la Biblia, no se podría concluir necesariamente que la Biblia está copiando esos otros relatos. La realidad es que las coincidencias ocurren sin que haya una conexión. Mira esto. Hace años en Estados Unidos hubo un avión que despegó a eso de las 9 de la mañana e impactó un edificio importantísimo en la ciudad de Nueva York entre los pisos 78 y 80. Ahora, ¿de cuál avión estoy hablando? Te digo que si piensas que si estoy hablando del ataque del 9 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, estás equivocado. En realidad estoy hablando del avión en 1945 que se estrelló contra el Empire State. ¿O qué me dices de un barco que zarpó en su viaje inaugural desde Europa y cruzó el Atlántico, chocó contra un iceberg hace aproximadamente un siglo y no tenía suficientes botes salvavidas? Este barco se hundió, murieron muchas personas y se llama el Titán. Este es el barco del Titán que viene de una novela ficticia de 1898, 14 años antes de que ocurriera el desastre del Titanic. Solo imagínate que alguien diga que como la historia del avión del Empire State y del Titán, que incluso es ficticia, como esas historias tienen detalles similares a las del 9/11 y a las del Titanic, pero son más viejas, eso muestra que el 9/11 nunca pasó, ¿verdad? Y que el Titanic es solo una copia de una obra ficticia. Imagínate el grave error que eso sería. Si uno quiere conectar estas historias, ciertamente puede inventar una gran teoría para hacerlo, pero podemos ver claramente cómo esas dos cosas no tienen ninguna relación. Es una simple coincidencia. Por otro lado, si nos vamos nada más por las fechas, en realidad tenemos que algunos de los relatos que supuestamente la Biblia copió, de hecho fueron escritos después del relato bíblico. Un gran ejemplo de esto es que se dice que Jesús fue un plagio de Mitras, un dios romano. Sin embargo, las primeras evidencias del culto a Mitra son a finales del primer siglo, pero tenemos que la historia básica de la resurrección de Jesús ya estaba establecida poco después de la crucifixión en los años 30 del primer siglo. Es decir, Mitra viene demasiado tarde como para influenciar la historia del cristianismo. Entonces, si queremos decir que alguien le copió a alguien, sería Mitras que lo copió a Jesús y no al revés. Pero además, las similitudes que normalmente se presentan muchas veces terminan siendo aspectos exagerados a tal punto que no terminan probando nada. Por ejemplo, ¿quieres entender la Biblia de forma clara y aplicarla correctamente? Entonces este mini curso gratuito es para ti. Aquí te doy herramientas simples para leer, interpretar y aplicar la escritura a tu vida para que puedas responder con fundamento cuando cuestionen tu fe. Solamente ve a diegofalles.com/curso y empezá hoy mismo, porque tu fe merece un conocimiento bíblico verdadero. A veces se dice que la resurrección es una copia de dioses egipcios como Osiris, pero resulta que esto parte de una interpretación simbólica y tardía que decía que Osiris moría y revivía continuamente según los ciclos agrícolas. Pero esa es una idea muy diferente a lo que tenemos con la muerte y resurrección de Jesús, porque no es algo simbólico y no es algo cíclico, ¿verdad? Jesús no está muriendo y resucitando, no, fue solamente una vez y estamos hablando de una muerte y resurrección literal. Y es más, volviendo al caso de Mitras, los supuestos paralelos que se citan, como el hecho
de que nació de una virgen, que tuvo 12 discípulos o que murió sacrificado, realmente no aparecen en los textos antiguos de las fuentes romanas. Y lo mismo se puede decir de casos como Horus, Krishna, Atis, Dioniso y otros dioses mitológicos. Todo eso no nos debe preocupar. La historia de Jesús es singular y no hay otro mito que se compare a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Estas ideas de que Jesús es una copia de otros mitos antiguos son muy populares en Internet, pero entre los académicos está el consenso claro de que los cristianos no copiaron la idea de la resurrección de Jesús de otros mitos. Y así lo muestra trabajos como por ejemplo el de T.D. Menninger. Y eso tiene sentido porque los primeros cristianos eran judíos devotos muy comprometidos con su fe, hasta en los detalles más pequeños de la ley. De hecho, en el Nuevo Testamento podemos ver cómo ellos debatían si podían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. O incluso vemos que el mismo Pedro no quería sentarse a comer con los cristianos que no eran judíos. Con ese nivel de celo, no tiene lógica pensar que estos grupos de judíos, nuevamente celosos de su fe, iban a tomar ideas religiosas de mitologías paganas para construir lo que ellos creían. Y por último, ese es el punto más importante. A diferencia de los mitos paganos, el cristianismo tiene una base histórica sólida. El Nuevo Testamento tiene más autores, mejores autores y autores más tempranos que cualquier otro documento antiguo. Ninguna obra antigua tiene más evidencias de su verdad histórica que el Nuevo Testamento. Los escritos cristianos se produjeron dentro del tiempo de vida de los testigos oculares, lo que hace imposible que la historia se haya evolucionado como un mito porque esas personas estaban vivas y ellas las pudieron haber corregido si hubieran detalles incorrectos. Y por si fuera poco, vemos que los primeros discípulos estaban dispuestos a morir por lo que creían haber visto con sus propios ojos. Pero una persona puede morir por una mentira que cree que es verdad, pero nadie va a morir por una mentira que sabe que es una mentira. Nada de eso existe en los mitos paganos. No tienen testigos, no tienen documentos tempranos, no tienen autores verificables y no tienen evidencia histórica seria detrás de sus relatos. El cristianismo sí. La conclusión es clara. Las coincidencias no significan que hubo plagio. Las supuestas similitudes entre el cristianismo y los mitos paganos están exageradas o directamente inventadas. Y algunas historias paganas que parecen similares al cristianismo son, de hecho, posteriores al cristianismo. Los académicos rechazan la idea de que los primeros cristianos hayan copiado algo y no se te olvide lo más importante, que el cristianismo se mantiene por sí solo, no se ocupa de apoyar en nada más, tiene una base histórica sólida, mientras que los otros mitos no. Jesús no es una copia, es una figura histórica real cuya vida, muerte y resurrección cambió el mundo en todo sentido posible. Tengamos una conversación seria, tú y yo. ¿Te gustó el video? ¿Te gustaría más contenido? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros contenidos similares.